Entonces, vamos a ir al libro de los Hechos. Y antes de que entremos al capítulo que vamos a leer, quiero decirles que el libro de los Hechos, como ustedes se dan cuenta, alguien incluso dice que es los Hechos del Espíritu Santo, porque en este libro se empieza a crear la iglesia primitiva, y es un libro que los primeros capítulos son muy hermosos, porque por ejemplo el capítulo 1 habla de la manifestación del Espíritu Santo. El verso 8 lo exalta diciendo: ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, y ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. En el capítulo 2 llega la manifestación del Espíritu Santo, así como lo prometió Cristo, ¿no? Y entonces empiezan a hablar en lenguas, empiezan a manifestarse los dones, las sanidades, los milagros, las profecías, y entonces en consecuencia la iglesia empieza a ser impactada, convulsionada, y en consecuencia empieza a crecer. El primer sermón, ustedes recordarán, de Pedro, se salvaron 3,000 almas. Imagínate que de una predicación, ¿verdad?, algo que era tan difícil por la relación del judaísmo y el cristianismo, en el primer sermón se convierte en 3,000 almas. Y entonces llega el capítulo 3, empieza a hacer milagros, el milagro del cojo que estaba afuera del templo, se levanta el paralítico, el cojo, ¿verdad? Hay una gran manifestación de milagros y la iglesia sigue creciendo. Llega el capítulo 4 y los hermanos empiezan a vender sus casas, a compartir, todo muy bonito, todo va hermoso. Pero por ahí dicen, no sé, los que somos de rancho podemos decir eso, por ahí dicen que nunca falta el prietito en el arroz, ¿verdad? ¿Qué es el prietito del arroz? Bueno, los que somos de rancho sabemos que el prietito del arroz es cuando todo va muy bien, pero de pronto algo empieza a salir mal, ¿no? Yo no sé si así a ti te ha pasado, que vas muy bien, las cosas están saliendo wow, y vas de excelente camino, ¿no? Y de pronto se descompone el carro, chocas, o alguien se enfermó, o tuviste un problema económico, y empiezan las cosas a complicarse. Así pasó con la iglesia primitiva. Había una efervescencia, milagros, maravillas, conversiones, manifestaciones del Espíritu Santo. Pero llega el capítulo 5 y ¿qué creen? Empieza a ponerse las cosas complicadas. El capítulo 5 surge, ¿verdad?, como una manchita en la iglesia, ¿no? Como que todo va muy bien, pero de pronto este capítulo 5 muestra que algo extraño está pasando en la iglesia, a pesar de que, a pesar del avivamiento, la conversión, el crecimiento, los milagros, a pesar de todo eso, siempre, ¿verdad?, va a haber detalles. Yo no sé si ustedes tienen alguna opinión de la iglesia que no es tan clara, o que no es tan propositiva, o que no es algo que de pronto otros piensen, ¿no? La manera de esto, aquello, lo otro. Siempre en una iglesia hay cosas que no están tan perfectas, y en la iglesia primitiva no fue la excepción. Aunque los pastores de la iglesia primitiva eran personalidades con mucha investidura, mucha autoridad. Estaba el apóstol Pedro, estaba el apóstol Juan, estaba posteriormente el apóstol Pablo, etcétera, ¿no? Entonces llega el capítulo 5, ¿verdad?, y empieza a empañar y a manchar todo el buen desarrollo que llevaba la iglesia. Siempre va a pasar así, hermanitos, ¿eh? Siempre uno va desarrollando y sucede esto y sucede aquello, pero no obstante la iglesia continuaba su visión, su misión, ¿verdad?, al grado de que a pesar de este capítulo 5, ¿verdad?, la iglesia continuó. Pero vamos a entrar en materia. Capítulo 5 del libro de los Hechos, por ahí ustedes lo van a ver en la pantalla, y dice así la palabra de Dios. Voy a ser muy breve así en la lectura, por ahí si la tienes, hermanito, qué bendición para los hermanos. Dice así la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, ¡pum!, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró una mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dice: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu esposo, a tu marido, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de él, expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Ven por qué les dije? Mientras todo iba muy bien en el capítulo 1, 2, 3 y 4, en el capítulo 5 el demonio mete sus narices. Los hermanos se prestan a cuestiones inadecuadas, inapropiadas para el temor de un cristiano, que tiene que ver con la honestidad, la sinceridad, que no tiene que ver nada con la hipocresía, la mentira, porque estos hombres incurrieron en ese error. Y sabes que cuando nosotros vemos una iglesia que va desarrollando, ¿verdad?, nosotros nos damos cuenta que esa iglesia de alguna manera tiene 2 puntos que hay que observar. Hay que observar todo lo que va muy bien, pero también hay que observar que muchos de los que estamos en una iglesia no exactamente estamos comprometidos con Dios. Ananías y Zafira, su esposa, estaban en la iglesia. Yo creo que el apóstol Pedro les dijo: hermanos, necesitamos dinerito, necesitamos juntar una ofrenda, necesitamos ayuda de ustedes. Y bueno, pues no sé si al principio Ananías y Zafira querían dar dinero a la iglesia, ¿verdad? El caso es que a la hora de entregar lo que ellos habían prometido, no fueron tan honestos, ¿no? No sé si en el momento sí estaban emocionados, no sé si en el camino, mientras estaban vendiendo la propiedad, estaban pensando una voz del diablo que le decía: no, hombre, ¿para qué das dinero? Mira, tú puedes ayudar de esta manera, puedes ayudar de la otra. Las iglesias están para ayudar, no para que les ayudemos. Y el diablo empezó a meterse, ¿no? O tal vez, quizás, cuando les dieron el dinerito, ¿verdad?, ellos se dieron cuenta que era mucho. No sé, podrían ser 30, 40 mil, 50 mil pesos. Y cuando tú ves todo el dinero junto, tu concepción de lo que vas a hacer con ese dinero empieza a cambiar. Es más, no sé si a ti te pasa, algunos somos muy dados hasta de guardar un poquito, ¿no? Porque vemos un poquito que es mucho y decimos: no, esto es mucho dinero y no quiero que mi tía sepa, o que mis hijos se den cuenta, o que mi esposa, etcétera, ¿no? El caso es que cuando Ananías y Zafira se dieron cuenta que era dinerito lo que ellos tenían que entregar a la iglesia, su corazón y su testimonio y su vida cristiana empezó a cambiar. De tal manera que cuando ellos llegaron con Pedro para entregar la ofrenda de lo que habían vendido, ellos empezaron a echar mentiras. Y Pedro, bueno, ingenuo, ¿no? Oye, hermanito, ¿y esta es la ofrendita del terreno que vendiste? Sí, hermano Pedro. Ah, bueno, qué bueno, hermanita. Oiga, ¿y eso fue todo lo que vendieron? Y entonces el hermano Ananías dijo: sí. Y cuando dijo eso, entonces Pedro le dijo: hermano, estás echando mentiras, porque el Espíritu Santo me da testimonio de que estás diciendo algo equivocado. Y entonces en ese momento Pedro le dijo: ¿por qué estás mintiéndole al Espíritu Santo? Y ¡pum!, cayó muerto. Ahora, esta es una historia que no necesariamente tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Es una historia que nos hace pensar en varias cosas, y yo les voy a ayudar en qué estamos pensando. Por ejemplo, yo tengo varias preguntas que saqué de esta historia. Número 1, ¿cómo se relacionaban los primeros cristianos? Ayudándose mutuamente.
La principal filosofía que ellos tenían es que yo voy a ver por ti, tú ves por mí, y juntos vemos por el pobre, vemos por la viuda, vemos por el huérfano, vemos por los enfermos y obviamente vemos por las necesidades de la iglesia. Esa fue la razón por qué los hermanos empezaron a relacionarse. ¿Por qué? Porque ellos compartían todo lo que tenían en común. Número 2, ¿qué hicieron algunos cristianos para eso? Bueno, en el caso de Ananías y Zafira, vendieron muchas cosas que ellos tenían que usar para poder ayudar a la iglesia, a los huérfanos, a las viudas, ¿verdad? No eran hermanos opulentes. Me imagino que había uno que otro riquillo, ¿verdad? Como Bernabé, por ejemplo. Bernabé se cree que era un hombre muy adinerado, tal vez un poquito Lidia, la que Pablo fundó la iglesia en Filipos, y eran contaditos los hermanitos que tenían dinerito para dar a la iglesia. La mayoría buscaron qué tenían de propiedad o de joyas, anillos o algo de valor para venderlo y entonces ayudar a la iglesia. Por eso fue el caso de Ananías y Zafira. Pregunta número 3. ¿Quiénes distribuían el dinero a los necesitados? Bueno, eran los apóstoles. La iglesia estaba tan consagrada que no había prejuicios de pensar, oye, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Y quién va a tener el dinero? ¿Y quién es la tesorera? ¿Y si el pastor va a gastárselo? No, había obviamente un sentido hacia donde las finanzas iban a llegar, y había también una directriz que marcaba la pauta en qué se iba a gastar y cómo se iba a gastar. Yo recuerdo cuando nosotros compramos un terreno, ¿verdad? Hace algunos 15, 18, 20 años. Y yo me acuerdo que cuando yo les platicaba a los hermanos de comprar una propiedad, ¿verdad? Pues ellos tenían muchas dudas y estaban con muchas inquietudes, ¿verdad? Nosotros habíamos comprado un terreno de $4.5 millones, ¿no? O sea, una locura, ¿no? Algo que yo ni siquiera había dicho $4.5 millones, nunca había dicho, ¿no? Y entonces me acuerdo que un hermano me dijo, mira, de puro interés vamos a pagar diario $1,000,000 y vamos a tener que hacer esto y todo eso, ¿no? Siempre hay pugnas cuando se habla de dinero, no solamente en la iglesia, ¿no? La iglesia es el hilito delgadito donde se rompen, ¿no?, las cosas, pero en la casa tú sabes, si tú formas parte de una familia, el dinerito siempre va a ser pugna, ¿no? Los pleitos, la mayoría de los matrimonios tenemos nuestras más grandes pugnas a la hora de distribuir el dinero. Si porque hay mucho, hay pleito. Si porque no hay mucho, hay pleito. El caso es que el dinerito siempre va a causar problemas. ¿Quién lo administra? ¿Por qué se gastó así? ¿Por qué se gastó asá? Y en una iglesia no es la excepción. Ustedes van a tener momentos donde va a haber discrepancias, donde va a haber una idea, un pensamiento que ¿por qué esto se va a gastar así? ¿Por qué se compra esto asá? Etcétera, ¿no? Los apóstoles, la autoridad de la iglesia, tenía la confianza para poder ellos administrar como debería de ser. Número 4, Ananías y Zafira vendieron el terreno. Sí, ellos vendieron el terreno como ellos lo confirman. 6, ¿qué hicieron? 5, ¿qué hicieron con el dinero? Dieron una parte a los apóstoles y la otra se quedaron con ella. 6, ¿era pecado quedarse con una parte del dinero? No era pecado. Pedro incluso les dijo, pues ese terreno era de ustedes, o sea, ustedes no tenían por qué andar echando mentiras, ni tenían por qué hacer una propuesta del dinero del terreno. Ese terreno era de ustedes. O sea, no era pecado que Ananías y Zafira se quedaran con el terreno, porque ellos les pertenecía. 7, ¿realmente quién es el dueño de todo lo que nosotros tenemos? Dios es el dueño de todo, hasta el aire que respiramos. Sin embargo, aunque todo le pertenece a Él, Él nos ha dado la cualidad y la capacidad para que nosotros lo administremos. 8, entonces, ¿qué era el pecado de Ananías y Zafira? No era el dinero, hermanitos, no era el enfoque material al respecto, era la mentira que ellos habían dado por lo que había costado el dinero. ¿Sabes? Este pasaje, hermano, casi no tiene nada que ver con el dinero.
Yo veo un enfoque más profundo, más allá que el dinero que Ananías y Zafira habían prometido. Yo veo, hermanitos, una falta de honestidad, una falta de compromiso, una falta de entrega de aquellos que nos decimos amar a Dios, que nos decimos seguidores de Cristo, que nos decimos comprometidos con la palabra de Dios, que nos decimos comprometidos con la iglesia, que nos decimos comprometidos con la autoridad espiritual de nuestra iglesia. No era exactamente el dinero, tal vez sí era algo de dinerito, no lo sé exactamente, pero había más fondo allí que el simple dinero. Entonces, ¿qué era el pecado de ellos? La mentira. Dijeron que habían dado todo lo que habían recibido por la venta del terreno. 9. ¿Dios sabía de la mentira? Sí, ellos no solamente habían mentido a los hombres, sino también al Espíritu Santo. 10. ¿Dios puede aguantar el pecado? No, Dios no va a aguantar el pecado. ¿El pecado trae castigo? Sí. ¿Cuál era el castigo de Ananías? Ananías murió, cayó y expiró. 14. ¿Qué le pasó a ella? Ella también murió. 15. ¿Pedro los mató? No, ellos cayeron muertos. 16. ¿Quién causó la muerte de Ananías y Zafira? Dios. ¿Por qué tenía miedo la iglesia? Ellos se dieron cuenta del poder de Dios en medio de ellos y no querían morir. 18. ¿Por qué les pasó esto a ellos? Dios quería una iglesia pura y Él no toleraría mentiras ni falsedades. 19. Cuando uno peca, ¿contra quién es el pecado? Es contra Dios y contra el Espíritu Santo. Entonces, esta es una historia con una analogía teológica muy interesante. Ustedes pueden observar cada paso de esta historia, que no dejó de ser una mancha o un prietito en el arroz, ¿verdad?, que vino a empañar el buen desarrollo de la iglesia. Cuando la iglesia se propone a desarrollar la obra de Dios, va a haber muchos problemas. Yo hace unos 3 semanas platiqué con el pastor Pedro allá en nuestra oficina. Y yo le decía: pastor, cuentas con mis oraciones, porque yo veo una iglesia echada para adelante, una iglesia animada, una iglesia en Río Bravo, Vida Church, con todo el ánimo, con el gozo, veo el entusiasmo. Incluso no los tenía que ver a ustedes, solamente tengo que ver al pastor Pedro para darme cuenta del brillo de sus ojos, del entusiasmo, del ánimo, de todo lo que llega a su mente respecto a la visión de la iglesia, ¿no? Pero todos nosotros tenemos que estar conscientes que el desarrollo de la visión no va a ser fácil, y que no va a faltar que el demonio meta las narices, y que no va a faltar a quien le traiga el demonio una idea equivocada o hasta una indiferencia, una frialdad de poder unirse al resto de la iglesia para participar o coparticipar de lo que es la obra de Dios. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros comenzamos con un templecito muy chiquito. Realmente nosotros estábamos en una colonia muy sola. Prácticamente comenzamos con este edificio, ¿verdad? Y despuesito, bueno, este es adentro. Nosotros teníamos, no sé, 40 personas. Yo me acuerdo que un día hicimos un mole con pollo y le dije a los hermanitos, nos juntábamos 8 o 10 hermanitos: tráete un invitadito y vamos a hacer un mole con pollo, pero tienen que venir a la iglesia, ¿no? Y nuestra iglesia era chiquita, teníamos 30. Ese día que hicimos el mole con pollo juntamos 48 personas, y bueno, pues era un avivamiento tremendo, un avivamiento un guajolotero, porque no era pollo, era guajolote. Y entonces empezamos a trabajar, ¿no? Los hermanitos empezamos a juntarnos, empezamos a esforzarnos, pero llegó un momento en que ese templecito ya no nos dio abasto. Y entonces al lado empezamos a construir un edificio para 1,200 personas, porque ya ese edificio ya nos había quedado chiquito. Y entonces empezamos a construir, nosotros mismos le tuvimos que entrar a la talacha, ¿verdad? A levantar castillos, a limpiar el terreno, porque bueno, pues era parte de, ¿no?, a hacer todas las estructuras. Y en ese templo nos gastamos, pastor Pedro, 800 millones de pesos. Estamos hablando del año 1995, por ahí así.
y era un dineral porque era de los antiguos pesos, ¿no? Y bueno, pues trabajamos duro. Yo les había prometido a los hermanos que el primer día que entráramos nadie iba a estar parado, porque en el templo chiquito la gente estaba parada. Y entonces yo les dije, no, ya no nadie va a estar parado, pero las sillas y las bancas que sacamos en el templo, ¿verdad?, no fueron suficientes. Tuvimos que poner unos polines para que la gente se pudiera sentar. Y bueno, te podrás imaginar que entonces, ¿dónde está el proyector para marcar la señal? Porque a lo mejor estoy yo al revés. O pícale tú, mijo, porque ya a lo mejor la pila, o yo no sé si se cayó algo, Pedrito. Entonces, hermanitos, ahí está, ya está. Entonces, mientras teníamos techo, pues los hermanos llevábamos las sombrillas, ¿verdad? Bueno, ya se acabó ahí. Bueno, ahí, ahora sí. Mientras teníamos el techo, dale la siguiente, mijo, no te preocupes. Entonces, mientras teníamos techo, cuando tú empiezas a desarrollar la obra, hermanito, van a pasar muchas cosas. Va a haber gente inconforme, va a haber gente que te va a decir, oye, pues el templo estaba mejor así, en las condiciones que estaban. No marca, es que ahí está, mira, ahí está. Entonces ahí estoy yo hace miles de años atrás, ¿verdad? Y estamos ahí. Y el grupo, ¿no? Y nosotros teníamos un lema que siempre marcamos, que era Reynosa para Cristo. Y bueno, ahí estábamos. Entonces los hermanitos nos juntamos con las sillitas y todo eso, ¿no? Pero fue muy bonito porque pues pasaron muchas cosas, ¿no? Ahí crecimos un poquito más y todo eso, pero luego Dios nos dijo, ahí no van a estar porque ese templo es muy chiquito, ¿verdad? Y entonces yo les voy a dar un terreno grande, ¿verdad?, donde ustedes van a poder construir una iglesia grande. Yo no entendía muchas cosas. Finalmente, ¿verdad?, nos fuimos a un terreno que nos costó $4.5 millones de dólares. O sea, haz de cuenta que son como más de 100 millones de pesos, ¿no? Todavía estamos pagando. Nosotros pagamos $30,000 cada mes. Tengamos o no tengamos, tenemos que pagar. Y entonces, bueno, salimos de este templo y nos fuimos a la propiedad que yo les platico, ¿no? Este templo quedó muy lleno. Yo hacía 4 reuniones, la gente llegaba. Si te das cuenta, los peinados y el vestuario es como de los años 2000 por allá, ¿verdad? Era una forma de vestir muy rara y todo eso. Y finalmente pusimos el techo, metimos unos ductos de aire acondicionado, pero el problema es que ya no cabíamos. Y entonces el crecimiento te va llevando más crecimiento, y posteriormente nos fuimos a la última parte de Reynosa. No era así como para la salida a Monterrey, pero era la última parte. Y empezamos a nivelar, y entonces decidimos comprar una carpa para reunirnos. Y entonces así nos reuníamos. Si tú te das cuenta, este es el Boulevard Hidalgo. Aquí adelantito está la agencia Ford y está la Nissan, y luego para acá sales a Periférico. Y bueno, ahorita ese es un mundo de mercadotecnia. Están las agencias, están las franquicias como el Chili's, el Applebee's y todo eso, ¿no? Pero obviamente en ese tiempo pues no había nada. Y entonces empezamos a reunirnos, ¿verdad? Este era nuestro anuncio panorámico: Iglesia Alianza Cristiana, bienvenidos. Y si se dan cuenta, afuera era terracería, no estaban pavimentadas esas calles que ahorita pues son las que más plusvalía tienen. Pero a mí siempre me gustó poner un anuncio panorámico, y este era el panorámico. Ahorita tenemos uno que dice Reynosa para Cristo, bien bonito, etcétera. Bueno, y entonces los niños, que esos nunca puedes desaprovechar la oportunidad de enseñarles la Biblia, ¿verdad? Y otra vez con su sombrilla y todos esos, ¿no? Los hermanos llegaban como si fueran a la isla del Padre, con sus lentes oscuros, ¿verdad? Y había cierto permiso, pero ya. Entonces teníamos una reunión ahí. Ya te imaginarás la tierra, el hermano renegado, el calorón. Usted está loco, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos vamos a ir a otra iglesia porque usted está loco. Aparte estamos pagando $4.5 millones de dólares. Es una locura, ¿no? Pero Dios había de ser fiel y empezó. Saben, en el cambio de una iglesia a otra, nosotros perdimos más de 500 personas. Y comenzamos con un chopito otra vez de gente.
pero echados para adelante con la visión de Dios y en el nombre de Jesús. Y bueno, pues así fue. Finalmente compramos una carpa. Y bueno, pues ya te imaginarás, el tener una carpa, aparte que te humillan y te ofenden, el trabajo para levantarla, para barrer, para sacar todas las sillas. Haz de cuenta que teníamos que poner el mobiliario todas las reuniones, ¿verdad? Aparte que teníamos que levantar la carpa. En el primer norte pues se nos rompió. Cada tubo, eran 44 tubos, en cada tubo tenías que tener 8 personas para levantar la carpa. Y era un trabajal. Las señoras barrían, los muchachos sacaban sillas y los más grandes pues teníamos que levantar la carpa. Ya finalmente es una vez que inauguramos, ¿verdad? Y ahí ustedes me pueden ver ahí, y mis anuncios, tenía mi pantalla de LEDs de este lado, ¿verdad? Y mi equipo de alabanza y todo eso. Estamos hablando de 1900, ¿qué será? Fácilmente hace 25 años de eso, ¿no? Y bueno, pues comenzamos, empezamos a desarrollar la iglesia, ¿verdad? Pasaron muchas cosas, luego ya pudimos poner un techo. Estamos hablando de un transcurso, para que no se vayan a desesperar, de 10 a 15 años. Aguas, porque el desarrollo de una obra no tiene que ver con una infraestructura de construcción, tiene que ver más con la espiritualidad de la iglesia, la fe, el entusiasmo, la oración, que todo lo demás. El dinerito, los materiales, los planos, etcétera, eso no es tan importante, ¿no? Y bueno, pues después ya teníamos una iglesita más o menos, ¿verdad? Y empezamos a desarrollar el cerrar ya el edificio, la construcción, muchas cosas que nosotros mismos tuvimos que hacer, ¿verdad? Y empezamos a darle duro. Dios nos dio 200 toneladas de aire acondicionado para que nosotros pudiéramos tener en nuestro santuario 200 toneladas de aire acondicionado. Nos empezó a dar ya una forma diferente, empezamos a tener cosas bien bonitas, o sea, una plaza, una fuente, salones, edificios, estacionamiento, una construcción enorme. Y ahorita así es una de nuestras 4 reuniones que tenemos cada domingo. Nosotros tenemos 4 reuniones los domingos. Tenemos 2 los miércoles, 1 el viernes. Tenemos muchas actividades, llevamos de comer a 1000 comidas diarias a la gente. Entonces Dios ha sido muy hermoso. Si ustedes me preguntan cómo lo hemos hecho, ha sido la participación de la iglesia. O sea, la iglesia es la que cuenta. Ahora, volviendo a la historia y termino, son 5 cositas más que yo quiero decirles de esta historia. La primera cosa que tenemos que tener muy clara es la siguiente: en la iglesia siempre va a haber 2 tipos de personas y es muy difícil distinguirlos. Caras vemos, corazones no sabemos. Siempre vamos a ver los hermanos que están bien animados, con todo el entusiasmo, pero vamos a ver siempre hermanos pesimistas, negativos, falta de honestidad, incluso hermanos que tienen un pie en Cristo y otro en el mundo. Y entonces siempre va a pasar así. Tú no tienes que sorprenderte, tú no tienes que impactarte, desanimarte o tropezarte, porque el mismo Jesús dijo en San Juan, en Mateo, en Lucas 17, dijo: es imposible que no haya tropiezos. Tú vas a ver, hermanos, incluso los más maduros y los más supuestamente fieles o los más antiguos pueden llegar a ser un tropiezo para nosotros, porque en una iglesia así es, hermanitos, no vayan a confundirse. Siempre hay 2 clases de cristianos, ¿verdad? Los que hermanito, están bien firmes con Dios, y los que critican, los que murmuran, los que desaniman, los que, fíjate, pasa algo curioso: la gente que menos ayuda es la que más critica. Oye, pero es mucho dinero. Bueno, ¿cuánto pusiste tú? No, pues todavía no. Pues ahí está, manito. O sea, ¿cuál es el problema? Si tú no has dado, pues deja. No, pero que yo no voy a permitir que los hermanos. O sea, ¿tú qué, hermanito? O sea, si tú no vas a dar, pues no digas nada. Entonces, número 1,
en la iglesia hay dos tipos de personas. Es difícil distinguirlos. Aguas. Número 2, no podemos escondernos de Dios. Ananías y Zafira habían hecho el negocio pensando que Dios no se había dado cuenta. Háganme ustedes el favor. O sea, Dios lo ve todo, hermanitos. Él sabe tu corazón, Él sabe tus hechos, Él sabe si tú estás pecando, Él sabe si tú estás haciendo cosas indebidas. Él lo ve todo. Tú no tienes que esconderte del pastor, ni de su esposa, ni de los líderes. Él ve todo lo que está pasando en tu vida. ¿Para qué quieres más si Dios sí se da cuenta? Puede ser difícil para nosotros distinguir entre un corazón verdaderamente arrepentido y un farsante experimentado. Pero nada está escondido delante de Dios. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos como si estuviesen reproduciendo a través de un altavoz o mostrándolos en una pantallota así. Mira, yo me imagino a Dios sentado, hermanito, en su mejor sillón, viendo pantallas de la vida tuya, pero enorme, te ves grandotote, ¿verdad? Así te ves, no puedes esconder nada delante de Él. Número 3, cuanto más cerca estamos de la gracia, mayor es la ofensa del pecado. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que mira, cuando tú estás más cerca de Dios, por tu corazón que dispones, por tu ánimo, por tu ministerio, que sea la alabanza, el diaconado, ser líder, hermano, eso te va a llevar a ti a tener más responsabilidad con Dios. Entonces, cuando más cerca estás de Dios, hermanito, la manera en que tú le llegues a fallar, eso será muy trágico. Mira, no es lo mismo que un hermanito de la iglesia peque a que peque un pastor. Nunca va a ser lo mismo. Los hermanos que tenemos madurez en la iglesia y una responsabilidad, tenemos que pensar seriamente cómo nos estamos conduciendo. Ananías y Zafira a lo mejor eran líderes y se les hizo fácil protagonizar como un ejemplo de testimonio. Vamos a ofrecer el terreno, vieja. Vamos a decirle al hermano Pedro, nosotros tenemos un terreno ahí por la carretera y no sabemos cuánto cuesta, pero lo vamos a vender y todo el dinero lo vamos a dar a la iglesia. Cuidado. Los que somos maduros tenemos que asumir una responsabilidad más importante. ¿Sabes que muchas veces cuando un pastor necesita el apoyo, a veces los últimos que te dan el apoyo son los que tienen más madurez? No los que tienen más condición económica, porque déjame decirte algo, nuestra iglesia es de clase media baja. Yo te puedo enseñar a los hermanos que asisten a nuestra iglesia y son modestos, son obreros de maquiladoras, son empleados, oficios, plomeros, albañiles. Nosotros no tenemos una iglesia opulente, sin embargo cada mes tenemos que tener $1,000,000 para resolver nuestras necesidades. Dios no está esperando encontrar un hermano rico, millonario. Él te lo va a dar, ¿cómo? Él sabrá, pero a veces no es tanto que tú tengas la idea de dar, sino que realmente eso tenga la misma madurez espiritual en tu vida para que tú puedas responder a esa expectativa, ¿no? 4, rapidito, hermanito, ya estoy terminando. El temor es parte de la adoración. Te explico de esta manera. Cuando un problema llega a tu vida, ¿verdad? Cuando tienes una enfermedad, o sea, complicada, empiezas a tener temor, ¿verdad? De que te vas a morir, de que te vas a ir a la cárcel, de que tu familia se va a destruir, de que te va a pasar algo. Eso en automático te lleva a buscar a Dios, ¿cierto? Si tú recuerdas cuando Ananías y Zafira cayeron muertos, toda la iglesia estaba temblando de miedo. Todos tenían mucho miedo, porque ese miedo los iba a llevar a tener temor de Dios. Hoy día es bien tremendo eso, porque la gente no quiere tener temor de Dios. Pero hay un antecedente muy evidente del temor de Dios, que es el siguiente: si tú no estás bien con Dios, no te va a ir bien. Las promesas de la palabra de Dios se van a cumplir a manera en que tú estés comprometido con Dios. Sabes, cada promesa de las más de 7,000 que hay en la Biblia, si tú ves el antetexto o el contexto, tiene una responsabilidad para ti. Por ejemplo, si tú dices, la Biblia dice que mis días se van a alargar y yo voy a ser de larga vida. Sí, manito, pero si tú lees arribita, dice, honra a tu padre y a tu madre.
si es cierto. Entonces, cada promesa tiene un compromiso. Entonces, cuando nosotros, hermanito, tenemos temor de Dios, Él nos va a bendecir, nos va a ayudar, y ese temor nos va a hacer buscar a Dios. Y número 5, hermanito, el pecado es un asunto muy serio para Dios. Si hay pecado, Dios no lo va a pasar por alto. Tú crees que Dios lo pasa inadvertido, pero Él está, hermanito, en el momento donde hay pecado. Nosotros que de alguna manera tengamos algún tipo de pecado, tenemos que reaccionar. Ahora, hay un mensaje ahí muy interesante que yo lo saqué un poquito así, como decimos los predicadores, de los cabellos. Cuando tú tienes un bosquejo, de pronto sacas algo así como medio forzado. Pero a mí me llama mucho la atención que el matrimonio de Ananías y Zafira no estaba bien, hermanitos. Porque no sé si a ti te pasa en tu matrimonio. Yo tengo 38 años de casado, pero sabes que cuando tu esposa no te dice las verdades o lo que tú tienes que oír, eso provoca una complicidad. Yo sé de muchos hombres que nos quejamos porque la esposa siempre está poniendo el dedo en la llaga. Pero yo me imagino que hubo un momento en que Ananías le dijo a su esposa: vieja, ¿cómo ves? ¿Daremos todo el dinero a la iglesia, vieja, o qué haremos? Y de pronto Zafira tenía que haberle dicho: no, viejo, espérate. O sea, tenemos que entregar todo como es. Mire, la mujer y la esposa, según en el concepto original de Génesis 1, Dios había hecho al hombre una mujer para que fuera su ayuda idónea. Y si tú eres de las esposas que siempre estás marcando el paso al esposo, no dejes de hacerlo. Así se enoje, así te quiera agredir, así te ofenda, te revire, es tan importante que la esposa haga su función de ayuda idónea. Si Zafira le hubiera dicho a Ananías: viejo, eso que tú estás pensando no está bien, no podemos engañar a Dios, no podemos engañar a los hermanos. ¿Por qué? Porque eso no está bien. Si la esposa hubiera actuado como normalmente ellas lo hacen, que yo te animo, hermanita, no quites el dedo del renglón. Si tu esposo se queja y dices que tú siempre estás diciendo, pues es que así tiene que ser. Alguien tiene que observar las cosas deficientes, alguien tiene que observar qué estás haciendo equivocadamente. Para eso Dios hizo el matrimonio, para eso Dios te dio una ayuda idónea. Entonces Ananías falló. Y bueno, el caso de Zafira pues fue más evidente. Ahora, me llama mucho la atención, y aquí termino, miren, ya cierro mi bosquejo. Saben que nuestra iglesia es muy grande porque yo predico 20 minutos, hermanito. Y si me paso 5 minutos, hay un botón, ¿verdad?, que si lo aprietas, se abre aquí y me voy para abajo, hermanito. Y se acaba la historia. Es bonito, eso es muy bueno porque le cortas, manito. Tienes que cortarle. Bueno. Yo tengo algo que quiero dejar en su corazón esta tarde, ¿no? Es el versículo 6 del capítulo 5. A ver si lo tienes por ahí, manito. El versículo 6. Y en ese versículo 6, hermanito, tú vas a encontrar algo muy poderoso. Y dice, léalo conmigo. Dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y 2 veces los jóvenes, hermanitos, se levantaron y sacaron lo muerto de la iglesia. Había cosas muertas en la iglesia. ¿Quiénes eran esos muertos? Eran Ananías y Zafira, los que no querían participar, los que lejos de dar vida a la iglesia, la llevan a un homicidio, la llevan a un asesinato, la llevan a una muerte. ¿Sabes que en una iglesia hay cosas que están muertas, que se tienen que sacar? Hay que expulsar las cosas muertas, la murmuración, la crítica, la falta de apoyo, la falta de compromiso, la unidad del cuerpo de Cristo. Y en cualquier iglesia hay cosas muertas que interesantemente, fíjate, yo veo muchos jóvenes aquí, los felicito. Interesantemente, los jóvenes de la iglesia primitiva, cuando vieron que cayó Ananías y Zafira, se levantaron, pastor, y se fueron sobre el cadáver.
Y no le hicieron ahí duelo, ni luto, ni una ceremonia, ni se compadecieron. No, hombre, cargaron los cuerpos de Ananías, cargaron todo ese bulto, hermanito. Lo echaron en unas sábanas los muchachos, dijeron, hay que sacar esto porque va a apestar, con perdón de ustedes. Este señor muy prontito va a apestar, así que vámonos recio. Y lo cargaron y lo sacaron. ¿Sabes que Dios siempre quiere sacar lo muerto de la iglesia, hermanito? Siempre. Y si por Él fuera, lo harían un 2x3. Pero Dios va a usar jóvenes, como en este caso. Yo le decía a Dios, ¿quién les dijo a esos muchachos? A ver, muchachos, vengan y... No, la juventud, mi hermano, está lista para darle la vida a la iglesia, el entusiasmo. Me gozo ver tantos muchachos que finalmente van a ser los que van a sacar adelante la obra de Dios. Te doy un ejemplo. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de José, el famoso soñador, que para mí es el intercesor? Bueno, la visión y la planeación de la obra de Dios en el corazón y en la mente de José fue cuando él tenía 17 años. Tú lo puedes checar ahí en Génesis 39 o en Génesis 40 o Génesis 41. José era un chamaquito, hermano, puberto. O sea, era un joven, muy joven. Y cuando José asumió la responsabilidad que le dio nuestro Dios, hermano, lo cumplió cabalmente. A pesar de que tenía 17 años, hoy día nosotros podemos ver como una subestimación a los jóvenes, pero sin embargo el antecedente de esa iglesia y de todo el historial bíblico, desde el Antiguo Testamento hasta un Timoteo, un Juan Marcos, un Tito, ¿verdad? Un San Juan, que eran jovencitos cuando empezaron a servir a Dios. ¿Sabes que cuando el apóstol San Juan empezó a seguir a Jesús, él tenía 19 años? Y para esos años y para esa cultura, tú recuerdas que el Sanedrín y los viejos sacerdotes, Anás, Caifás, ¿verdad? Y todos los que conformaban el liderazgo en las sinagogas o en el templo eran pura gente que tenía ya mucha madurez en la vida. Sin embargo, cuando Jesús empezó a llamar personas a su ministerio, uno de ellos fue San Juan y apenas tenía 19 años. ¿Recuerdas a aquel muchacho también pubertito que se dedicaba a cuidar cabras y ovejas, y que los hermanos de él eran grandotes, y que cuando fueron a ungir a un rey no encontraron más que en David pues un desprecio? Y que una vez que él fue y llevó un lonche a sus hermanos, cuando un filisteo grandote, arrogante, gritaba, venga uno de ustedes y póngase conmigo y vamos a pelear, y si me vencen entonces ustedes van a ser ganadores y entonces nosotros nos vamos a entregar a ustedes, pero si yo venzo al que manden ustedes, yo los voy a partir en pedazos y yo lo voy a aplastar como un cucaracho y todo eso. En eso llegó ese jovencito de 16 años llamado David, y escuchó y le dijo a sus hermanos, oye, ¿qué está pasando allá? Yo oigo un ruido de alguien que está diciendo cosas. Y los hermanos de David le dijeron, tú eres un muchacho protagonista, soberbio, que eres un metiche. No está pasando nada, deja aquí el lonche y lárgate. Y dijo David, no, Señor, ese hombre está atacando al pueblo de Dios. Miren, déjenme decirles algo. Cuando yo estoy allá en la sierra, en los montes, cuidando las ovejas, de pronto aparecen unos enormes osos y quieren devorarse a mis ovejas, y yo me aviento con ellos y peleo y las arrebato y los mato a esos osos. Cuando viene un enorme león con su enorme hocico, yo lo atapo, ¿verdad? Y lo mato ahí con mis propios puños. Obvio, la gente decía, pues este está loco. Dijo, déjeme ir con este gigante, ¿verdad? Y fue, agarró su onda, ¿tú te acuerdas? ¡Pum! La aventó, pegó una piedra sobre el gigante, cayó muerto. Y dicen por ahí, no me haga caso, que el gigante antes de morir dijo, David, qué buena onda traes, hermanito, qué buena onda. Pues es una cosa, ese chaparrito de 16 años sacó lo muerto de la iglesia, hermanito. Y sí, tuvo muchos errores. David fue muy inmaduro, como lo fue San Juan, ¿verdad? Como lo fue Gedeón, que nunca le entendió a Dios cuando le decía, ¿para qué llevas tanta gente, Gedeón? Como lo fue el mismo Caleb, el mismo Josué. Toda la Biblia, mi hermanito, está llena de jóvenes que sacaron lo muerto de la iglesia.
Nosotros como pastores no podemos tener una mejor expectativa del futuro que tiene que ver con la iglesia si no miramos a esos jóvenes. Y hermanos adultos, apóyennos mucho a los jóvenes. Piensa que esa inversión que se puede hacer, si ustedes tienen una visión, piensen en las generaciones, piensen en lo importante que es tener una iglesia que pueda ofrecerle a nuestros nietos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros nietos una visión que transforme la ciudad de Río Bravo. Río Bravo necesita y merece una transformación de esta ciudad, pero necesitamos un ministerio como ustedes que se levante y que si hay algo muerto dentro de la iglesia, vámonos para afuera. Hay que sepultar lo que apesta, lo que huele mal, lo que no está adecuado, lo que está deteniéndonos. Hay que sacarlo. Ahora, ¿qué es eso? Pues ustedes interprétenlo: la falta de unidad, la falta de apoyo, el solidarizarnos, el ser un cuerpo donde todos veamos cómo nos ayudamos, cómo nos esforzamos a fin de que la obra de Dios siga adelante. Saben, la obra de Dios siguió adelante hasta este siglo XXI, gracias a que Dios sacó lo muerto de la iglesia. Y todavía, tú puedes leer Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, todas las cartas. Pablo está poniendo el dedo en la llaga. Hay algo muerto en la iglesia que hay que sacarlo. Entonces yo los animo esta mañana. No sé cómo le van a hacer ustedes, ¿verdad? Sé que tienen retos grandes. De pronto no vamos a tener las mejores comodidades que hay aquí, ¿verdad? Pero es sacrificio. Yo te puedo enseñar, nosotros estábamos en una carpa, estábamos al aire libre, todos llenos de tierra. Las hermanitas no podían venir tan elegantes porque era un terregal y todo contra mí. Usted está loco, ¿por qué nos trajo acá? ¿Y cómo vamos a pagar? ¿Y quién nos va a pagar? ¿Y quién nos va a prestar? Y comenzamos, hermanito, con promesas, y comenzamos con ayuda. Algunos vendimos un carrito, vendimos un anillo, vendimos y empezamos a ver la gloria de Dios. Ahora, hermanito, como bien dice el hermanito Pedro, nos juntamos alrededor de 7,000 gentes. Es una locura, hermanitos, hermosa. Tenemos una escuela hasta preparatoria con más de 400 alumnos. Tenemos un hospital. Llevamos comida a los hospitales todos los días, hasta 1,000 comidas diarias. O sea, yo no podría explicarles, hermanito, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios va a hacer aquí. ¿Cuántos lo creen así? Necesitamos oración, oración, oración y perseverar. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Oh Padre Celestial, yo sé, Señor, que tu obra va a salir adelante. Yo sé, Padre, que hay un compromiso de hombres y mujeres que forman esta hermosa iglesia, Padre. Yo sé que mi pastor Pedro, su esposa, Dios, los líderes están inquietos, están intranquilos. Sí es cierto, hay una emoción, hay un entusiasmo, hay ánimo, pero no podemos, Señor, pasar por alto que no va a ser fácil. No podemos desconocer, Padre, a lo que nos vamos a enfrentar. Dios, cuando la iglesia primitiva empezó a crecer, Padre, con cosas tan tremendas que estaban pasando, empezó a empañarse, Padre, el testimonio. Empezó a haber confusión, Padre. Y yo quiero que nosotros como iglesia, Señor, Vida Church, estemos conscientes que no la tenemos fácil, que tenemos que levantarnos y hacer la guerra espiritual y ayunar y orar y no desmayar, Padre. Y sobre todo establecer ese vínculo de la unidad, Padre, donde aunque no estemos de acuerdo, aunque no tengamos las condiciones de apoyar, de ayudar, de aportar, que estemos en el mismo sentir, Padre. No fue un asunto de dinero, porque tú no tienes problema con el dinero. La Biblia dice, cuando se construyó el templo de Salomón, que tú eres el dueño del oro y la plata. Ahí aparece ese versículo. No, Señor, para proveerle a un hermano de su empresa o a una ama de casa que está padeciendo una crisis económica. No. Cuando la Biblia dice que tú eres el dueño, Dios, del oro y la plata, es justamente
cuando se está construyendo el templo, es justamente cuando se está pagando el terreno, es justamente cuando la obra tuya está necesitando, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, a través de lo que tu palabra enseña, Dios, tu divina providencia, Padre, que tú vas a darle dinerito a los hermanitos, que tú les vas a dar una solvencia económica para que ellos ayuden, porque estoy entendido, si ellos no tienen, no van a poder ayudar, pero en este momento ellos están recibiendo en fe, Padre, las cantidades de dinero que se van a ocupar, Padre, que no tenemos por qué preocuparnos, porque eso tú lo vas a proveer, Padre. Y si es 1,000, si es 500, si son 2,000 pesos, lo que tú pongas en nuestro corazón, el compromiso, la fe, el reto, el desafío que tú estableces, Padre, en esta hermosa visión de Río Bravo para Cristo. Yo veo, Padre, un avivamiento en esta iglesia. Yo veo jóvenes, Padre, entusiastas, apoyados por papá, por mamá, por abuelitos, que tal vez ellos los ven, Señor, con otra óptica, pero yo veo, Señor, grandes líderes, grandes hombres y mujeres siendo usados a pesar de su juventud en cosas grandes y maravillosas para esta hermosa ciudad de Río Bravo, Padre. Abraza la iglesia Vida Church, Padre. Abraza al pastor Pedro, a su esposa, Dios, y hazle sentir el calor del Espíritu Santo, ese fuego divino, Padre, esa fortaleza, y que como líderes que tú has puesto bajo este ministerio, Padre, reciban el apoyo de los hermanitos, de las hermanitas, Padre, y que si hay una óptica de crítica, de juicio, de murmuración, algo que tal vez pueda engañar, empañar, Padre, tú lo reprendas eso en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias por tu presencia aquí con nosotros y te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Pastor Pedro, quiero animarte, hermanito, antes de terminar. Apóyenme mucho al pastor Pedro, hermanitos. ¿Cómo, pastor? Yo no sé. Dios te va a indicar cómo. Dios te va a orientar cómo. No sé si vamos a ir a vender hamburguesas o si vamos a hacer platillos o no sé qué vamos. Nomás no le vayan a vender el alma al diablo, hermanito. Eso no, ¿verdad? De ahí en fuera, hermanito, hay que apoyarlos. ¿Cuántos dicen amén, hermanito? Tenemos que estar muy de cerca con la bendición de Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo grande. Te animo, te reanimo, te fortalezco en el nombre de Jesús, hermanito, que venga una unción tremenda. Mire, hermanito, yo hace tiempo decía, ¿por qué no abrimos nosotros una iglesia en Río Bravo? Y el Espíritu Santo así me lo dijo clarito. Allá está mi siervo Pedro, dale chance a que él saque adelante la chamba. Yo dije, ni para qué, ¿verdad? Entonces, ánimo, hermanitos. Pastor, muchas gracias, hermanito. Dios te bendiga mucho. Amén. Yo quiero que aprendan hoy algo, hermanos. Dice que hay un atajo para el éxito. El camino del éxito es largo, pero hay un atajo para el éxito: tener un mentor. Cuando tienes a alguien que ya lo vivió y que ha tenido éxito y te puede transmitir eso, eso va a ayudar a que se acorte el camino. Si hay algo sabio que podemos hacer nosotros en cada área de nuestra vida, es buscar un mentor, alguien que ya está adelante de nosotros, ¿verdad? Y vas a ver, dicen que cuando el alumno está listo aparece el maestro. Entonces le damos gracias a mi Cristo porque hoy está el pastor con nosotros como iglesia, ¿verdad? Bendecimos el ministerio que Dios le ha dado. ¿Y qué les parece si adoramos al Señor juntos? Vamos a alabar a nuestro Cristo juntos. Gracias, pastor.